Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es María Alejandra Arévalo y hoy, junto a mi compañera María José Almario, les estaremos hablando sobre la teoría del enlace de valencia y teoría de orbitales moleculares. La teoría del enlace de valencia fue desarrollada en 1927 por Walter Heither y Fritz London y supone que los orbitales atómicos se solapan en una zona donde se localizan los electrones del enlace, y para ello es necesario que los átomos tengan electrones desapareados. Como conceptos importantes encontramos que la compartición de electrones para formar un enlace es la formación del enlace covalente simple, que tiene lugar cuando los orbitales correspondientes a dos electrones desapareados de átomos distintos se superponen o solapan, dando lugar a una región común en la cual los dos electrones con espines opuestos ocupan un mismo orbital. La teoría del enlace de valencia explica la naturaleza de un enlace químico en una molécula en términos de valencias atómicas. Esta teoría es adecuada para describir muchos aspectos de la estructura orgánica. Sin embargo, en algunos casos los químicos utilizan otra teoría, que es la teoría llamada de orbitales moleculares, con la cual la teoría del enlace de valencia está cercanamente relacionada. También la teoría del enlace de valencia se resume en la regla de que el átomo central en una molécula tiende a formar pares de electrones en concordancia con restricciones geométricas, según está definido por la regla del octeto. Como primer ejemplo encontramos un enlace de una molécula diatómica de hidrógeno. Todos sabemos que el número atómico del hidrógeno es 1, por lo cual su configuración electrónica va a terminar en S1. Seguidamente vemos los dos pares de electrones desapareados y podemos observar que va a haber un solapamiento de orbitales para la formación del enlace. Como segundo ejemplo encontramos el fluoruro de hidrógeno, por lo cual el flúor va a tener una terminación electrónica o configuración electrónica en S1P5, por lo cual encontramos un electrón desapareado al igual que el hidrógeno, por lo cual va a haber una superposición de orbitales S y P. Como tercer ejemplo encontramos la molécula diatómica del flúor, por lo cual vamos a tener una configuración electrónica terminada en S1P5, como lo podemos observar, y dos electrones desapareados que va a tener una superposición de orbitales P y P, como lo podemos observar en la imagen. La teoría de los orbitales moleculares o la TOM fue introducida en el año 1929 por Sir John Lennard Jones, el cual realizó unos estudios y al publicarlos mostró cómo derivar la estructura electrónica de las moléculas de difluor y de dioxígeno a partir de los principios cuánticos. Estos principios ayudaron mucho tanto a la teoría de los orbitales moleculares como al nacimiento de la química cuántica moderna. En comparación con la teoría del enlace de valencia, la TOM supera la idea de los orbitales híbridos localizados entre dos átomos para hablar de orbitales extendidos por toda la molécula. Esta teoría considera que los electrones se encuentran deslocalizados por toda la molécula. Combina orbitales atómicos para formar los orbitales moleculares. Asimismo, produce interacciones enlazantes o antienlazantes en base a los orbitales que se han llenado de electrones, y con esto predice la disposición de electrones en toda la molécula. Los principios de la teoría de los orbitales moleculares. Primeramente, la TOM nos dice que el comportamiento de un electrón en una molécula se describe por una función de onda de manera similar a como ocurre en los átomos aislados. Asimismo, en la molécula los estados de energía del electrón están totalmente cuantizados y la región del espacio en la que es probable que se encuentre un electrón de valencia en una molécula se conoce como orbital molecular, y un orbital molecular estará lleno cuando sea ocupado por dos electrones. Los orbitales moleculares se forman a partir de una combinación lineal de orbitales atómicos. Siguiendo con el planteamiento anterior, sabemos que al enlazar dos átomos, los orbitales atómicos se fusionan para dar orbitales moleculares,
los cuales pueden ser de dos tipos, enlazantes o antienlazantes. Los orbitales enlazantes son de menor energía que cualquiera de los orbitales atómicos a partir de los cuales se creó y se encuentran en estado de atracción, mientras que los orbitales antienlazantes son lo contrario, tienen mayor energía y en consecuencia están en estado de repulsión. Como anteriormente mencioné, existen dos tipos de orbitales, enlazante y antienlazante, de los cuales surgen dos de cada tipo. Primero encontramos los orbitales sigma enlazantes, los cuales se dan a partir de una combinación de orbitales atómicos S con P, es decir, se forman enlaces sencillos con grado de deslocalización muy pequeño. Por otro lado, encontramos los orbitales pi enlazante, los cuales se dan a partir de una combinación de orbitales atómicos P, los cuales son perpendiculares al eje del enlace. Asimismo, encontramos los orbitales sigma y pi antienlazante, los cuales son iguales a los orbitales pi y sigma enlazante, pero son una versión que contiene mucha más energía. Y por último, encontramos los orbitales n, los cuales son para moléculas con heteroátomos, como el nitrógeno o el oxígeno, en los cuales los electrones desapareados no participan en los enlaces y ocupan este orbital. Los orbitales moleculares se llenan de electrones al igual que lo hacen los orbitales atómicos. Encontramos tres formas de las cuales se pueden llenar estos orbitales moleculares. La primera es por orden creciente del nivel de energía. Con esto, los orbitales se llenan primeramente los enlazantes y luego los antienlazantes. De esta manera tenemos los antienlazantes con un grado de energía mucho más alto que los enlazantes. Segundo, se da siguiendo el principio de exclusión de Pauli, el cual nos dice que cuando se forman los orbitales atómicos, estos podrán albergar como máximo 2 electrones, teniendo estos espines distintos como lo podemos observar en esta imagen. Los espines son espines opuestos, cuando se encuentran los 2 electrones en cada orbital. Y por último, se llenan a partir de la regla de máxima multiplicidad de Hund. Esta regla nos muestra que los orbitales moleculares degenerados, es decir, los que tienen el mismo nivel de energía, tienden a repartir los electrones desapareándolos al máximo, como podemos observar en este mismo ejemplo, que aquí pues desaparean los electrones del orbital 2s para completar y terminar de llenar el orbital del 2p. Esto con el fin de que sea un orbital que sea una molécula bastante estable debido que tener todos los orbitales llenos genera mayor estabilidad que tener una subcapa llena y la otra vacía. Para finalizar, es importante resaltar que la teoría de los orbitales moleculares nos dice que una molécula será estable si sus electrones se encuentran de forma mayoritaria en orbitales enlazantes y será inestable si se encuentran en orbitales antienlazantes.